Cuando el multimillonario Harrison Blake invitó a la niña de 8 años, Sarah, a jugar al ajedrez solo por diversión, pensó que estaba siendo amable con la hija de su criada. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir a una genio única en la vida. Sarah no debía tocar ese hermoso juego de ajedrez dorado en la biblioteca de su mansión. Pero cuando el hombre rico la vio contemplar las piezas con asombro, se ofreció a enseñarle el juego. Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Esta callada niña no solo aprendió ajedrez, destrozó a todos sus oponentes como si hubiese nacido para jugar. Movimiento tras movimiento, su mente trabajaba como magia, percibiendo patrones que incluso los expertos pasaban por alto. Pero mientras el mundo del ajedrez se agolpaba alrededor de esta increíble niña, surgieron dos preguntas que lo cambiarían todo. ¿Por qué este multimillonario se preocupaba de verdad por enseñarle a la hija de una criada? ¿Y por qué sus ojos grises se parecían tanto a los de Sarah? Sarah Thompson presionó la nariz contra el cristal frío de ese lujoso automóvil. Nunca había visto una casa tan grande. Parecía un castillo sacado de sus libros de ilustraciones, con altas columnas blancas y ventanas que brillaban como diamantes al sol. «¿Recuerda lo que te dije?», susurró su madre, María, alisándole el rizo negro de la nuca. «Quédate callada y no toques nada». Sarah asintió. Era buena guardando silencio. A sus 8 años había aprendido que el silencio la mantenía fuera de problemas. El coche se detuvo frente a la enorme casa. María respiró hondo y apretó la mano de Sarah. «Se enfermó la niñera pequeña». «Lo siento, mamá, por tener que venir hoy contigo al trabajo». «Está bien, mami», respondió Sarah en voz baja. «Traje mi tarea». Subieron por el largo camino de grava. Los ojos de Sarah se agrandaron al contemplar los bellos jardines y la fuente con ángeles de piedra. Nunca había visto nada tan elegante. Dentro de la mansión, a Sarah se le cayó la mandíbula. El techo era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para verlo por completo. Un gigantesco candelabro colgaba como una cascada de cristal. El suelo, de mármol pulidísimo, reflejaba todo como un espejo. «Quédate cerca de mí», susurró María, arrastrando un carrito lleno de productos de limpieza. Entraron en una sala repleta de libros, del suelo al techo. Sarah nunca había visto tantos libros juntos. En el centro, sobre una mesa, había algo que le robó la mirada. Un set de ajedrez, pero nada que ver con el de plástico de la escuela. Aquellas figuras parecían pequeñas estatuillas de oro y plata. Las piezas blancas resplandecían como el sol, y las negras brillaban como la medianoche. El tablero era de mármol, con casillas que imitaban diminutos espejos. Sarah contuvo el aliento, olvidándose de quedarse callada. «Sarah, ven aquí», llamó María desde el otro lado de la sala. «Siéntate en esa mesita y haz tu tarea. No toques nada». Sarah se sentó y abrió su libro de matemáticas, pero no podía dejar de mirar el ajedrez. Las piezas parecían llamarla. Sabía que era un juego de ajedrez porque su maestra les había explicado las reglas básicas en el recreo cubierto, pero nunca había jugado una partida de verdad. El rey se erguía, imponente en el centro. La reina, a su lado, mostraba un aire poderoso e importante. Los caballos, que su maestra llamaba así, parecían listos para lanzarse a la batalla. Incluso los peones, esas pequeñas figuras de la primera línea, transmitían un propósito especial. «¿Te gusta el ajedrez?», preguntó una voz que hizo que el lápiz de Sarah saliera volando por la sala. Se giró y vio a un hombre alto, de canas y ojos azules amables. Vestía un traje oscuro, pero su sonrisa era cálida. «Lo siento, señor», balbuceó Sarah, con el corazón a 1000 por hora. No estaba tocando nada, solo miraba. Ese tenía que ser el señor Harrison Blake, el dueño de la mansión. Su madre le había dicho que era muy rico y muy importante. Sarah se lo había imaginado aterrador, pero no lo era en absoluto. «Está bien», dijo el señor Blake con suavidad. «Te pregunté si te gusta el ajedrez». «No sé jugar», susurró Sarah. «Mi maestra nos mostró las piezas una vez, pero nunca jugué de verdad». María apareció de pronto, con el rostro preocupado. «Lo siento muchísimo, señor Blake». «Sarah, ven aquí de inmediato. No deberías molestar al señor Blake». «Ella no me molesta para nada», intervino el señor Blake, mirando aún a Sarah. «De hecho, estaba pensando en lo silenciosa que es esta vieja casa. ¿Te gustaría aprender a jugar ajedrez, Sarah? Solo por diversión». Sarah miró a su madre y luego de nuevo al señor Blake. «¿De verdad?» «De verdad.
Si tu madre dice que está bien. María entrelazó los dedos con nerviosismo. Señor, Blake, no hace falta. Quiero decir, debes de estar muy ocupado. No demasiado ocupado para enseñar ajedrez a una joven inteligente, dijo el señor Blake. ¿Qué dices, Sara? Los ojos de Sara se iluminaron como la mañana de Navidad. Sí, por favor. El señor Blake se sentó frente a ella en la mesa de ajedrez. De cerca las piezas eran aún más hermosas. Empezó a explicar cómo se movía cada pieza, y sucedió algo mágico. Sara lo entendió todo al instante. No solo lo comprendió, sino que pudo ver cómo las piezas colaboraban entre sí. Era como mirar un rompecabezas donde todas las piezas tenían sentido. El peón solo puede avanzar una casilla, explicó el señor Blake. A menos que sea su primer movimiento. Entonces puede avanzar 2 casillas. Y ataca en diagonal. Y ataca en diagonal, añadió Sara, sorprendida de sí misma. El señor Blake alzó las cejas. Exacto. ¿Cómo lo sabías? No lo sé. Simplemente tiene sentido. Mientras el señor Blake describía cada pieza, Sara sentía que aprendía un lenguaje secreto. El tablero no era solo un juego, sino un campo de batalla donde cada pieza tenía una misión. El caballo se mueve en forma de L, dijo el señor Blake, mostrándoselo. Es la única pieza que puede saltar sobre otras. Sara asintió, ya imaginando cómo el caballo podía sorprender a las piezas enemigas. Su mente comenzó a visualizar distintas maneras de coordinar los movimientos. Eres muy rápida aprendiendo, dijo el señor Blake, estudiando su rostro. Había en su expresión algo que Sara no sabía descifrar. Parecía sorprendido, pero también algo más. Algo que le recordó la forma en que su madre miraba fotografías antiguas. ¿Te gustaría jugar una partida sencilla?, preguntó él. Sí, por favor. Colocaron las piezas y comenzaron a jugar. Sara perdió, por supuesto, pero algo asombroso ocurrió durante la partida. Casi logró atrapar al rey en una esquina. Podía ver 3 movimientos por adelantado, como si viera una película en su mente. Cuando terminó el juego, el señor Blake se quedó mirando el tablero largo rato. Luego alzó la vista y con esos amables ojos azules le dijo, Sara, ¿te gustaría volver mañana y jugar otra partida? ¿Puedo, mamá?, preguntó Sara con voz llena de esperanza. María sintió despacio, aunque su rostro mostraba preocupación. Si el señor Blake está seguro. Estoy muy seguro, respondió el señor Blake. A la misma hora. Mañana. Sí, señor, dijo Sara, dando saltitos en la silla. Pero al salir de la mansión esa tarde, Sara no podía quitarse la sensación de que había pasado algo importante. El señor Blake la había mirado como si viera un fantasma. Y cuando sonrió, algo en su rostro le recordó a alguien. Alguien que no lograba identificar, pero a quien creía deber conocer. Esa noche, Sara se quedó en su cama pequeña mirando el techo. No dejaba de pensar en las piezas de ajedrez y en sus movimientos. En su mente veía al rey dorado y a la reina plateada danzando sobre el tablero de mármol. «Mamá», susurró. María apareció en el umbral. «¿Qué pasa, cariño? ¿Me parezco a alguien que conozcas?» El rostro de María se quedó muy serio. «¿A qué te refieres?» «A veces me dicen que me parezco a alguien, pero nunca aclaran a quién. Hoy el señor Blake me miró raro, como si ya me hubiera visto antes. Te pareces a ti misma, Sara. Eso es lo único que importa». La voz de María sonaba tensa. «Ahora duerme». Sara notó que su madre no encendió la luz del pasillo, como acostumbraba, sino que se quedó sentada en el viejo sofá de la sala, largo rato, mirando algo en sus manos. Al día siguiente no llegó lo suficientemente rápido para Sara. En la escuela apenas prestó atención a las clases. Solo pensaba en ajedrez. «Sara, ¿cuánto es 8 por 7?», preguntó la señora Rodríguez. 56, respondió Sara sin dudar, aunque su mente estaba en otro lugar. Imaginaba cómo el caballo podía saltar por encima de los peones para atacar piezas enemigas. Cuando terminó la jornada, Sara salió disparada hacia el viejo coche de su madre. «Vaya, alguien está emocionada», dijo María con una leve sonrisa. «¿Podemos ir a casa del señor Blake ahora, por favor?» «Vamos, cariño. Pero recuerda lo que te dije. Sé educada y no te hagas demasiadas ilusiones». «¿A qué te refieres?» «La gente rica a veces promete cosas que luego no cumple. Si el señor Blake está muy ocupado hoy, no te enfades». Pero el señor Blake no estaba ocupado. Lo esperaban en la biblioteca con el ajedrez ya preparado. «Buenas tardes, Sara», dijo con calidez. «¿Lista para otra partida?» «Sí, señor». Esta vez,
Sara aguantó más antes de perder. Consiguió capturar 2 peones e incluso puso al rey en jaque una vez. Buen movimiento, elogió el señor Blake cuando movió su alfil. Estás pensando varios movimientos por adelantado. Es como ver una película en mi cabeza, explicó Sara. Puedo ver a dónde quieren ir las piezas. El señor Blake guardó silencio. La estudió atentamente un largo instante. ¿Has estado practicando en casa? No, señor, no tenemos un juego de ajedrez, pero pienso en las partidas antes de dormirme. ¿En qué piensas? En las distintas formas en que podrían moverse las piezas, en mejores maneras de proteger a mi rey, en cómo tender trampas para tus piezas. Las manos del señor Blake se detuvieron sobre el tablero de ajedrez. Sara, ¿sueñas con el ajedrez? A veces. Anoche soñé que todas las piezas bailaban, pero siguiendo reglas, como si hicieran una danza especial que solo ellas conocían. Algo parpadeó en los ojos azules del señor Blake. ¿Con qué más sueñas? A veces sueño con tener un papá, dijo Sara en voz baja. En mis sueños él me enseña cosas y jugamos juntos. María, que estaba quitando el polvo de las estanterías, dejó caer el trapo. Sara y el señor Blake la miraron, pero ella lo recogió de inmediato y siguió trabajando. ¿Cómo es tu papá de ensueño?, preguntó el señor Blake con suavidad. Sara frunció el ceño pensando. Tiene ojos bondadosos y el pelo canoso, y sonríe mucho. Hizo una pausa. Es como tú, supongo. El rostro del señor Blake palideció. Aclaró la garganta y se levantó de repente. Deberías volver a tus deberes, dijo. ¿Mismo horario mañana? Sí, por favor. Mientras caminaban hacia el coche, Sara notó al señor Blake observándolas desde su gran ventana. Tenía una expresión a la vez triste y alegre. Las partidas de ajedrez se convirtieron en una rutina diaria. Cada tarde, después del colegio, Sara se sentaba frente al señor Blake y se sumergía en el hermoso juego. Y cada día mejoraba, mucho. Al cabo de la primera semana, estaba capturando más piezas de las suyas. Para la segunda semana ya tramaba trampas ingeniosas. Al día 15 sucedió algo sorprendente. «Jaque mate», susurró Sara, sorprendida al mirar el tablero. El señor Blake se recostó en su silla y sonrió. «Felicidades, Sara. Ha sido una partida magistral». «¿Gané? ¿De verdad gané?» «De verdad ganaste. Y no fue suerte. Planeaste esa victoria hace 5 jugadas». El corazón de Sara parecía estallar de felicidad. Había vencido al señor Blake al ajedrez. ¿Podemos jugar otra vez ahora mismo? Por supuesto. Jugaron 3 partidas más aquella tarde. Sara ganó 2. Esa noche, después de que María y Sara se hubieran marchado, el señor Blake quedó solo en su biblioteca. Cogió el teléfono y marcó un número. «Doctora Chen», le habla Harrison Blake. «Necesito que venga a mi casa mañana. Hay una niña a la que quiero que conozca». «¿Qué clase de niña?», preguntó la doctora. «Una que solo aparece una vez en la vida». Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Sara ayudaba a su madre a preparar la cena. Hablaba con entusiasmo de jugadas y estrategias, pero advirtió que su madre parecía distraída. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño, solo cansada». Esa noche, Sara se levantó para beber agua. Encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, mirando una vieja caja de zapatos. Dentro había fotografías y cartas atadas con una cinta descolorida. «Mamá, ¿qué es eso?» María cerró la caja de golpe. «Solo viejas fotos, cielo. Vuelve a la cama». Pero Sara había visto una de las fotografías. Mostraba a su madre de joven, junto a un hombre alto de cabello canoso y ojos azules amables. Un hombre que le resultaba muy familiar. «Mamá, ¿quién es ese hombre de la foto?» Las manos de María empezaron a temblar. «¿Qué hombre?» «El que está a tu lado». Sara hizo una pausa, tratando de entender el nudo en su pecho. «Es como alguien a quien debería conocer». «No hay ningún hombre, Sara. Te lo estás imaginando. Ahora ve a la cama». Pero Sara sabía lo que había visto. Y esa noche, al acostarse, no pudo dejar de pensar en el hombre de la fotografía. Tenía el mismo cabello canoso que el señor Blake, los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa gentil, los mismos ojos que la miraban cada mañana desde el espejo. En la gran mansión al otro lado de la ciudad, el señor Blake estaba en su despacho sosteniendo una fotografía idéntica. En ella, una versión más joven de sí mismo posaba junto a María, ambos sonrientes y felices. En su escritorio había otra imagen, una pequeña ecografía con bebé Thompson, escrito en la parte inferior.
Una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba. Mi hija brillante. A la mañana siguiente, el señor Blake caminaba de un lado a otro en su biblioteca, como un tigre enjaulado. Apenas había dormido en toda la noche. Hoy llegaría la doctora Lisa Chen para ver jugar a Sarah. La doctora Chen era la mejor entrenadora de ajedrez del país. Había formado a 3 campeones mundiales y descubierto más genios del ajedrez que nadie vivo. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si Sarah no era más que una niña lista? ¿Una niña que resultara ser buena en los juegos? ¿Y si el doctor Chen pensaba que estaba siendo tonto? Entonces recordó las partidas de ayer. La forma en que los ojos de Sarah brillaron cuando dijo, jaque mate. ¿Cómo podía haber movimientos que la mayoría de los adultos pasaría por alto? No, no se lo estaba imaginando. Sarah era especial, muy especial. En la escuela, Sarah no lograba concentrarse en nada. Durante la clase de matemáticas, dibujaba piezas de ajedrez en los márgenes de su cuaderno. En la hora de lectura, se imaginaba a los personajes de su libro jugando al ajedrez. Incluso durante el almuerzo, movía la comida en su plato como si fueran piezas sobre un tablero. Sarah, hoy estás rara, dijo su amiga Emma. ¿Qué te pasa? Nada, respondió ella. Solo estoy pensando. ¿En qué? En ajedrez. Emma frunció la nariz. ¿Ese juego aburrido con caballos y torres? ¿Por qué te importa eso? Sarah quería explicar que el ajedrez no era nada aburrido. Era como magia. Cada pieza tenía su propia personalidad y poder. El tablero era un mundo entero donde podía pasar cualquier cosa, pero no sabía cómo hacerlo entender. Y Emma comprendió. Solo es divertido, dijo por fin. Cuando llegó la hora de salir, Sarah salió del aula casi volando. Su madre la esperaba junto al coche, pero parecía nerviosa. Sarah, el señor Blake tiene hoy una amiga de visita, una señora que sabe mucho de ajedrez. ¿En serio? ¿Cómo se llama? La doctora Chen. Quizá quiera verte jugar. Sarah sintió mariposas danzando en el estómago. ¿Me va a poner a prueba? No lo sé, cariño. Solo juega como siempre. En la mansión encontraron al señor Blake en la biblioteca, con una mujer asiática de estatura pequeña. Pelo negro corto y ojos agudos e inteligentes. Llevaba un traje azul oscuro y un maletín. Sarah, dijo el señor Blake, te presento a la doctora Chen. Es profesora de ajedrez. La doctora Chen estrechó la mano de Sarah. Hola, Sarah. Harrison me dice que has estado aprendiendo a jugar ajedrez. Sí, señora. Es muy divertido. La doctora Chen sonrió, pero Sarah notó que la estudiaba con atención. ¿Te gustaría jugar una partida conmigo? Sarah miró al señor Blake, que asintió con una sonrisa alentadora. De acuerdo. Se sentaron ante el hermoso juego de ajedrez de mármol. La doctora Chen colocó las piezas con rapidez y soltura. Sarah supo que lo había hecho miles de veces antes. Jugaré con blancas, dijo la doctora Chen. Tú empiezas. Sarah avanzó 2 casillas su peón de rey. Era la apertura que le había enseñado el señor Blake. La doctora Chen movió su peón y se recostó, observando a Sarah deliberar su siguiente jugada. Lo que la doctora Chen esperaba era un juego simple e infantil. Quizás Sarah supiera cómo mover las piezas, pero no entendería la estrategia ni la planificación. La mayoría de los niños de 8 años jugaban al ajedrez como si solo movieran juguetes. Lo que ocurrió después la sorprendió por completo. Sarah no movía las piezas al azar, sino con un plan. Sus caballos saltaron a casillas fuertes. Sus alfiles apuntaron hacia el rey de la doctora Chen como si fueran flechas. Cada jugada parecía basarse en la anterior. Interesante, murmuró la doctora Chen tras el 5.º movimiento de Sarah. Para el 10.º movimiento, estaba inclinada hacia adelante, prestando toda su atención. Aquella niña hacía jugadas que ni muchos de sus alumnos adolescentes habrían imaginado. En el 20.º movimiento, la doctora Chen se dio cuenta de que estaba en apuros. Sarah había montado un hermoso ataque directo a su rey. ¡Jaque!, susurró Sarah. La doctora Chen movió su rey a un lugar seguro, pero el ataque continuaba como una ola imparable. Cada pieza trabajaba en perfecta armonía. 10 jugadas más tarde, la doctora Chen vio algo que le hizo latir el corazón con fuerza. Iba a perder. Aquella niña de 8 años estaba a punto de vencerla. «Jaque mate», susurró Sarah, como sin poder creérselo ella misma. La doctora Chen se quedó mirando el tablero durante un largo minuto, sin pronunciar palabra. Luego, alzó la vista y contempló a Sarah con los ojos muy abiertos. «Eso
Eso es imposible. ¿Hice algo mal? Sara, preocupada de haber cometido un error, preguntó con ojos igual de abiertos. No, cariño, respondió la doctora Chen. Has hecho algo increíble. La doctora Chen abrió su maletín y sacó un grueso libro de problemas de ajedrez. Estos eran problemas que tomaban a la mayoría de los adultos horas en resolver. Algunos eran tan difíciles que hasta los maestros de ajedrez se esforzaban por encontrar la solución. Sara, quiero mostrarte algunas posiciones de ajedrez. ¿Puedes decirme cómo puede ganar el bando de las blancas en cada una? Le dijo. Le enseñó a Sara el primer enigma. La mayoría de la gente necesitaba al menos 20 minutos para hallar la respuesta. Sara lo miró durante 30 segundos. El caballo va aquí, señaló un casillero. Entonces el rey no podrá escapar. La boca de la doctora Chen quedó abierta. Era exactamente correcto. Le mostró a Sara un rompecabezas aún más difícil. Luego otro todavía más complejo. Sara los resolvía a todos en cuestión de minutos, a veces con gran rapidez. Señor Blake, susurró la doctora Chen, ¿puedo hablar con usted en privado? Se dirigieron al rincón más alejado de la biblioteca. Sara fingió estudiar el tablero, pero podía oírlo susurrar. Esta niña es extraordinaria, dijo la doctora Chen. Llevo 25 años enseñando ajedrez y nunca había visto un talento natural así. ¿Qué significa eso? Preguntó el señor Blake. Que podría llegar a ser campeona de ajedrez. Con el entrenamiento adecuado podría competir con las mejores jugadoras del mundo. Podría llegar a ser famosa, pero solo tiene 8 años. Los mejores jugadores suelen empezar muy jóvenes. Bobby Fischer fue maestro a los 13. Algunos grandes maestros eran aún más jóvenes cuando mostraron su don. Sara sintió al mismo tiempo emoción y miedo. No entendía del todo de qué hablaban, pero parecía algo importante. ¿Qué implicaría eso para ella?, preguntó el señor Blake. Torneos, entrenamientos, viajes, una vida completamente distinta. Sara vio a su madre en el umbral de la puerta, con sus utensilios de limpieza en las manos. El rostro de María estaba muy pálido y las manos le temblaban. ¿Podemos jugar otra partida?, preguntó Sara a la doctora Chen. No quería pensar en torneos ni en viajes. Solo quería jugar ajedrez. Por supuesto, cariño. Jugaron 2 partidas más. Sara ganó ambas. Al salir esa tarde, el señor Blake acompañó a María hasta el coche, mientras Sara corría delante. María, necesitamos hablar sobre el futuro de Sara, dijo en voz baja. María se detuvo, sorprendida. ¿A qué te refieres? Tiene un don poco común. Podría tener oportunidades con las que la mayoría de los niños solo sueñan. Solo es una niña pequeña jugando un juego. No, María, es mucho más que eso. La voz del señor Blake era suave pero firme. Y creo que lo sabes. María, con las manos temblorosas, abrió la puerta del coche. Necesito irme a casa. María, espera, añadió el señor Blake con tono serio. Hay algo más de lo que tenemos que hablar. Sobre el padre de Sara. María se quedó como estatua. Todo su cuerpo se tensó. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes. Entró corriendo en el coche y puso en marcha el motor. Pero mientras se alejaba, Sara vio al señor Blake de pie en la entrada, reflejado en el espejo lateral. Bajo la gran farola, parecía triste y solitario. Mamá, ¿por qué el señor Blake quería hablar de mi padre? No lo sé, cariño, pero yo no tengo padre. María guardó silencio largo rato. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Todos tenemos un padre, Sara. A veces simplemente no pueden estar con nosotras. ¿Por qué el mío no puede estar con nosotras? Es complicado, amor. Lo entenderás cuando seas mayor. Aquella noche, Sara se quedó en la cama pensando en los rompecabezas de ajedrez, en los padres y en la mirada que el señor Blake había dirigido a su madre. Algo muy importante estaba sucediendo. Algo que los adultos comprendían y ella no. Y por primera vez desde que empezó a jugar ajedrez, Sara sintió un poco de miedo. A la semana siguiente, la doctora Chen regresó con noticias que lo cambiarían todo. El mes que viene hay un torneo de ajedrez infantil, anunció dejando un volante colorido sobre la mesa de mármol. Quiero inscribir a Sara. Sara miró el folleto. En él aparecían chicos de su edad sentados frente a tableros de ajedrez en una sala elegante. En la parte superior se leía Torneo de Ajedrez Jóvenes Campeones, con letras doradas. Solo tiene 8 años, dijo María con apuro. Los otros niños serán mayores. La edad no importa en el ajedrez, explicó pacientemente la doctora Chen.
Lo que importa es el talento, y Sara tiene más talento que todo lo que he visto en 20 años de enseñanza. El señor Blake se inclinó hacia adelante en su silla. Creo que debemos dejarla intentarlo. No es tu decisión, respondió María con brusquedad. La estancia quedó en completo silencio. Todos miraban a María, incluida Sara. El rostro de su madre estaba rojo y sus puños apretados. Lo siento, dijo apresurada, avergonzada. Es que no quiero que salga herida. Mamá, quiero intentarlo, dijo Sara en voz baja. El ajedrez es divertido. Quizá jugar con otros niños también lo sea. María vio la cara llena de esperanza de su hija y suspiró. Si realmente quieres, cariño. Lo quiero de verdad lo quiero. 3 semanas después condujeron hasta la gran ciudad para el torneo. Sara nunca había estado en un lugar tan lujoso. El hotel era inmenso, con suelos de mármol reluciente y luces de cristal colgando del techo como fuegos artificiales congelados. Mantente cerca de mí, susurró María, apretando con fuerza la mano de Sara. ¿Por qué estás tan nerviosa, mamá? Solo no quiero que te pase nada malo. ¿Qué cosa mala podría pasar?, espetó Sara. Es solo ajedrez. Pero cuando entraron en la sala del torneo, Sara comprendió por qué su madre estaba preocupada. Cientos de tableros de ajedrez estaban dispuestos en hileras perfectas. Niños de 8 a 16 años se sentaban en las mesas, todos con un aire muy serio e importante. Algunos tenían entrenadores susurrándoles consejos al oído. Yo no pertenezco aquí, susurró Sara a su madre. Sí que perteneces, dijo una voz familiar tras ellas. Sara se giró y vio al señor Blake acercarse acompañado del doctor Chen. Llevaba una bolsa pequeña y una sonrisa amable. Tú perteneces aquí más que nadie, afirmó con firmeza. Pero mira a todos estos chicos. ¿Se ven tan inteligentes y serios? Tú también lo eres, y eres más lista de lo que crees. El doctor Chen las condujo hasta una mesa donde un director de torneo estaba comprobando nombres en una larga lista. ¿Sarah Thompson?, preguntó el hombre. Sí, respondió Sara en voz baja. Eres nuestra jugadora más joven este año. Buena suerte. El primer oponente de Sara fue un niño de 12 años llamado Marcus, ganador del torneo del año pasado. Tenía el pelo castaño y unos ojos marrones muy serios, y llevaba una camiseta que decía «Campeón de ajedrez». Marcus miró a Sara y se rió. «Ahora dejan jugar a bebés». «No soy un bebé», contestó Sara con educación. «Tengo 8 años. Lo mismo da. En 10 minutos esto habrá terminado». Se sentaron frente al tablero. Marcus colocó sus piezas con rapidez, como si lo hubiese hecho millones de veces. Sara acomodó las suyas con cuidado, recordando lo que le había enseñado el señor Blake sobre tratar cada pieza con respeto. «Puedes ir tú primero», dijo Marcus ya aburrido. Sara avanzó su peón de rey 2 casillas. Marcus movió el suyo con la misma rapidez, sin apenas mirar el tablero. Pero a medida que la partida avanzaba, dejó de parecerle aburrido. Las piezas de Sara se deslizaron por el tablero, como si estuvieran bailando. Cada movimiento tenía un propósito. Cada pieza trabajaba en equipo, como en una coreografía perfecta. «¿Qué demonios?», masculló Marcus fijando la vista en el tablero. Pronto la gente empezó a amontonarse alrededor de su mesa para observar. Corría el rumor de que estaba ocurriendo algo inusual. «¿Solo tiene 8 años? Mira esa jugada. Increíble». 20 minutos después, Sara movió su dama y dijo en voz baja: «Jaque mate». La sala quedó en completo silencio. Marcus contemplaba el tablero atónito. Tú me ganaste», balbuceó sorprendido. «Has jugado muy bien», le dijo Sara con amabilidad. «Gracias por la partida». Por primera vez, Marcus esbozó una sonrisa. «Ha sido la mejor partida que he jugado. Aunque haya perdido, vas a ser famosa algún día». Sara ganó su segunda partida contra una niña de 10 años de Texas, luego la tercera contra un chico de 13 de Nueva York, y la cuarta contra una joven que llevaba jugando al ajedrez desde los 5 años. «¿Quién es esa niña?», susurraban algunos. «¿De dónde ha salido?». Lo hace parecer tan fácil. Pero en su quinta partida ocurrió algo triste. Su rival era una niña de 9 años llamada Sara, que había practicado durante meses para prepararse para el torneo. Cuando Sara ganó, Sara comenzó a llorar. «Practiqué todos los días», sollozó Sara. «Estudié libros de ajedrez y trabajé con un entrenador. Y tú lo haces como si fuera un simple pasatiempo». Sara se sintió fatal. No había querido hacer llorar a nadie. «Jugaste muy bien», dijo con dulzura.
Veo que te preparaste mucho. No importa. Simplemente eres mejor que todos, de forma natural. ¿Quizá podríamos ser amigas? Sara dejó de llorar y miró a Sara sorprendida. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, asintió Sara. Pareces muy simpática y te encanta el ajedrez tanto como a mí. Me encantaría, sonrió Sara. Tras 6 partidas, Sara estaba en primer lugar. No había perdido ni una sola partida. El director del torneo anunció que era la jugadora más joven de la historia en llegar a la final. Esa noche, en la habitación del hotel, María observaba a Sara dormir. El señor Blake llamó suavemente a la puerta. «Es increíble, María», susurró. «Todo el mundo del ajedrez habla de ella». «Lo sé, y eso es lo que me asusta». «¿Por qué?» «Esto podría cambiarle la vida para siempre. Podría tener la mejor educación, viajar por el mundo, conocer a gente impresionante». María se volvió hacia él con los ojos inundados de lágrimas. «Harrison, ya no podemos seguir fingiendo». «¿Fingiendo qué? ¿No lo ves? Mírala de verdad». El rostro del señor Blake palideció. «María, tiene tus ojos», continuó ella, «tu forma de ver los problemas, tu don para descubrir patrones que otros pasan por alto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que ya es hora de decirle la verdad». El señor Blake se dejó caer pesadamente en la silla junto a la ventana. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el primer día que te ofreciste a enseñarle ajedrez», respondió María. «No elegiste a mi hija por simple amabilidad. La reconociste. También es mi hija, ¿verdad?» María asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «También es tu hija». Se quedaron en silencio un largo rato, contemplando a Sara dormir plácidamente. Mañana jugaría en la final del torneo. Mañana podría convertirse en la campeona de ajedrez más joven de la historia. Pero esta noche, 2 padres se sentaron juntos, finalmente listos para contarle a su hija la verdad sobre quién era en realidad. A la mañana siguiente, día de la final, Sara se despertó emocionada, pero algo se sentía diferente. Su madre estaba sentada junto a la ventana, aún con la ropa de ayer. Los ojos le estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿estás bien?» María trató de sonreír, pero le tembló la voz. «Tenemos que hablar, cariño. Tú, yo y el señor Blake, ahora mismo. Pero la final empieza en 2 horas. Esto es más importante que el ajedrez». A Sara se le revolvió el estómago. Cuando los adultos decían que algo era más importante que aquello que más amabas, normalmente era una mala noticia. Se reunieron en la habitación de hotel del señor Blake. Era mucho más grande que la suya, con un sofá elegante y vistas a toda la ciudad. El señor Blake parecía tan cansado como su madre. Su cabello cano estaba despeinado y no dejaba de pasarse las manos por él. «Sara, siéntate, cariño», dijo con suavidad. Sara se acomodó en el gran sofá, entre su madre y el señor Blake. La habitación estaba en un silencio tan profundo que parecía que todos contenían el aliento. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por tu padre?», comenzó su madre. Sara asintió. Lo había preguntado muchas veces, pero su madre siempre respondía que hablarían de eso cuando ella fuera mayor. «Bueno, no fui completamente honesta contigo. ¿Qué quieres decir?» María metió la mano en el bolso y sacó la vieja fotografía que Sara había visto aquella noche en la cocina, la del joven que le resultaba familiar. «Este es tu padre». Sara tomó la foto con las manos temblorosas y estudió el rostro del joven. Ojos grises y bondadosos, una sonrisa delicada. Parecía feliz junto a su madre, pero se parecía al señor Blake de joven. «Porque es el señor Blake», susurró María. El mundo dio vueltas a Sara como si estuviera en una montaña rusa. Miró la foto, luego al señor Blake, y otra vez a la foto. «¿El señor Blake es mi papá?» Los ojos del señor Blake se llenaron de lágrimas. Se deslizó de la silla y se arrodilló frente a Sara, tomando sus pequeñas manos con las suyas. «Sí, cariño, soy tu padre. He querido decirte esto durante tanto tiempo». «¿Pero por qué no lo hiciste antes?», soltó María, llorando de nuevo. «Porque tenía miedo», respondió él. «Hace 9 años trabajábamos juntos. Yo era tu jefe y tú mi asistente. Nos enamoramos, pero pensé que la gente diría que solo querías mi dinero». «Tú nunca quisiste mi dinero», dijo Sara. «Eras la persona más amable, inteligente y hermosa que había conocido», confesó él. «Cuando supe que iba a tenerte», continuó María, «fui muy feliz, pero después tuve miedo».
¿Y si decían que no eras lo bastante buena para mi mundo? ¿Y si hablaban mal de nosotros? Así que te fuiste, dijo él con tristeza. Desapareciste con Sara y te busqué durante años. Quería darte una vida normal, dijo María, lejos del dinero, de la presión y de las miradas. Sara guardó silencio un largo rato, pensativa, como en sus partidas de ajedrez. Miró el rostro de su padre, viéndolo por primera vez de verdad. La misma nariz, la misma inclinación de cabeza cuando pensaba. ¿Y es por eso que se me da bien el ajedrez? ¿Porque tú eres mi papá y eres inteligente? El señor Blake esbozó una sonrisa entre lágrimas. Quizá un poco, pero sobre todo porque tú eres especial por ti misma. ¿Estás enfadada conmigo por no habértelo dicho antes? Preguntó María con voz temblorosa. Sara pensó. No, pero estoy triste. Siempre quise un papá y tú estuviste aquí todo el tiempo. Lo siento mucho, cariño. ¿Y estás enfadado conmigo? Preguntó Sara al señor Blake. Enfadado. Él se conmovió. Oh, cariño, nunca podría enfadarme contigo. Eres lo mejor que me ha pasado. Sara miró a sus padres de un lado a otro. ¿Entonces contrataste a mamá para poder estar cerca de mí? El señor Blake pareció avergonzado. Descubrí dónde vivías. Supe que tu madre necesitaba trabajo y pensé que así podría conocerte sin asustarte. ¿Por eso querías enseñarme ajedrez? Quería pasar tiempo contigo. No imaginaba que fueras tan increíble. Sara volvió a quedarse en silencio, procesando todo como un complicado jaque. Luego dijo algo que sorprendió a todos. ¿Puedo seguir llamándote señor Blake? Papá suena raro ahora. Llámame como te sientas cómoda, respondió él. Vale. ¿Y podemos seguir jugando ajedrez cada día? Cada día de nuestras vidas, si quieres. Genial. Sara sonrió por primera vez aquella mañana. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuál? Si tú eres mi papá y mamá es mi mamá, ¿somos ya una familia? El señor Blake y María se miraron. No habían hablado de ello. Estamos averiguándolo, dijo María con cuidado. Quiero que seamos una familia, declaró Sara con firmeza. Pero despacio, como aprendiendo una apertura de ajedrez. Hay que practicar antes de dominarla. Muy sensato, dijo el señor Blake. Y quiero conservar mi nombre, Sarah Thompson. Quizá algún día sea Sarah Thompson Blake, pero ahora estoy orgullosa de ser Thompson. María rompió a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Eres una niña muy lista. Lo sé, respondió Sara con aire de experta. Lo saqué de los dos. Llamaron a la puerta. Era la doctora Chen. Perdón por interrumpir, pero el torneo empieza en 1 hora. ¿Estás lista, Sara? Sara miró a sus padres, sonrió y dijo, Estoy lista. Vamos a demostrarle a todos de lo que puede hacer una chica Thompson. ¿Chica Thompson? Preguntó el señor Blake arqueando una ceja. Así es. Y tal vez, añadió Sara con una sonrisa, de lo que puede hacer también una chica Blake. Mientras caminaban hacia la sala del torneo, Sara se sentía diferente. No porque estuviera a punto de jugar la partida de ajedrez más importante de su vida, sino porque, por primera vez, tenía a su familia completa a su lado. El miedo de la noche anterior había desaparecido. En su lugar se sentía como una pieza de ajedrez que por fin había encontrado su lugar en el tablero. Fuerte, protegida y lista para cualquier desafío. Pero antes, tenía un torneo que ganar. Vamos a jugar una partida, dijo tomando de la mano a sus padres. Y por primera vez en 9 años, Harrison Blake, María Thompson y su hija Sara entraron juntos como una familia. La sala del torneo zumbaba de emoción. Reporteros con cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada. La noticia se había esparcido. La genio del ajedrez de 8 años jugaba la final de su primer torneo. ¿Cómo te sientes al jugar por el campeonato? Preguntó un reportero, acercando el micrófono al rostro de Sara. Nerviosa, pero emocionada. El ajedrez es como resolver rompecabezas. Y me encantan los rompecabezas. ¿Crees que puedes vencer a alguien 8 años mayor que tú? No lo sé, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Su rival en la final era David Martínez, un campeón de ajedrez de 16 años de California. Alto, de cabello negro y mirada seria, David ya había ganado 5 torneos importantes y lo consideraban un futuro gran maestro. No quiero herir los sentimientos de la niña, dijo David a los reporteros, pero esto es una competencia seria. Llevo toda mi vida entrenando para esto. En la sala de calentamiento, la doctora Chen ayudaba a Sara a prepararse. Recuerda todo lo que practicamos.
dijo con suavidad. No pienses en ganar ni en perder. Solo juega tu mejor ajedrez. Pero Sara parecía distraída. No dejaba de mirar hacia el público, donde sus padres estaban sentados juntos por primera vez. ¿Estás bien?, preguntó la doctora Chen. Creo que sí, pero doctora Chen, ¿y si pierdo? Entonces pierdes. Chen se agachó para quedar a su altura. Tienes 8 años y ya estás en la final de un gran torneo. Eso es increíble, pase lo que pase. ¿Y si camina una gran decepción? Sara, mírame, insistió Chen. Podrías perder todas las partidas de tu vida y seguirías siendo asombrosa. El ajedrez no te hace especial. Tú haces especial al ajedrez. Sara esbozó su primera sonrisa de la mañana. Gracias. ¿Estás lista para divertirte un poco? Sí, juguemos ajedrez. El director del torneo pidió silencio mientras Sara y David tomaban asiento ante el tablero del campeonato. La sala estaba llena de cientos de personas, todas observando a la niña que había derrotado a cada rival hasta entonces. David colocó sus piezas con rapidez y seguridad. Ya había jugado en salas así muchas veces. Sara las acomodó más despacio, rozándolas con suavidad como si saludara a viejos amigos. Buena suerte, dijo David, ofreciendo la mano. Y a ti, respondió Sara, estrechándola. El director inició el reloj oficial. Que comience la partida por el campeonato. David jugó con blancas, así que movió primero. Avanzó 2 casillas su peón de rey, una apertura clásica utilizada durante siglos. Sara respondió con su propio peón de rey. Hasta entonces todo parecía normal, pero a medida que la partida avanzaba, algo especial comenzó a suceder. Aquello no era solo ajedrez, era arte. David jugaba agresivo, buscando ataques rápidos para terminar la partida pronto. Creía que, presionando lo suficiente, Sara cometería errores, como la mayoría de las jugadoras jóvenes. Pero Sara no fallaba. Jugaba con calma y fluidez, como si dirigiera una orquesta. Sus piezas avanzaban en perfecta armonía, cada una apoyando a las demás. «Increíble», susurró alguien en el público. «Ni parece una niña. Mira esa combinación». Tras una hora la partida estaba perfectamente equilibrada. David comenzaba a sudar. Aquello no debería ser tan difícil. Era un campeón de torneo. Ella apenas una niña de 8 años. Pero Sara no era cualquier niña de 8 años. Era una artista del ajedrez, pintando obras maestras en las 64 casillas. En el público, María apretó la mano de Harrison. «Es increíble. Lo ha heredado de su madre», susurró Harrison. «No, de los dos», contestó ella. La partida continuó otra hora sin ventaja clara para ninguno. David jugaba el mejor ajedrez de su vida, y lo mismo Sara. Entonces, en la tercera hora, Sara vio algo que le aceleró el pulso. Una combinación de movimientos que David no esperaría. Era arriesgado. De fallar, perdería rápido. Pero si funcionaba, elevó su reina y la colocó en una casilla aparentemente peligrosa. David frunció el ceño, preguntándose qué tramaba. Parecía un error. Estudió el tablero 15 minutos, buscando la trampa, pero no la encontró. Finalmente movió su rey a lo que creía una casilla segura. Sara movió su alfil. «Jaque», dijo en voz baja. Los ojos de David se abrieron de par en par al comprenderlo. La trampa se había armado 3 jugadas antes, y él había caído de lleno. Movimiento tras movimiento, su rey solo encontró un único refugio. Y así continuó la partida hacia un desenlace inolvidable. Sara movió su caballo. «Jaque mate», susurró. La sala estalló. La gente se levantó de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Los flashes de las cámaras irradiaban como relámpagos. Los reporteros gritaban preguntas. Pero Sara solo vio 2 cosas. La sonrisa de David al extender la mano para estrechar la suya, y a sus padres corriendo hacia ella con lágrimas de alegría, surcando sus mejillas. «Ha sido la partida más hermosa que he jugado», le dijo David. «Vas a ser campeona del mundo algún día», añadió él. «Gracias por tan buena partida», dijo Sara. «Me has enseñado mucho». El director del torneo entregó a Sara un trofeo casi tan alto como ella, junto con un cheque de $10,000. «Sara Thompson, con 8 años, eres la campeona de torneo más joven en la historia del ajedrez», anunció. El público aclamó aún más fuerte. Sara miró el gran cheque con los ojos abiertos como platos. «¿Es dinero de verdad?» Harrison se echó a reír. «Muy de verdad. ¿Qué te gustaría hacer con él?» Sara pensó un momento,
contemplando los tableros de ajedrez y a todos los niños que habían dado lo mejor de sí. ¿Podemos comprar juegos de ajedrez para los niños que no tienen?, preguntó. ¿Para que ellos también puedan aprender a jugar? A los reporteros les encantó esa respuesta. Apuntaban frenéticamente en sus libretas y disparaban más fotos de la niña, que quería compartir su don con todo el mundo. Esa noche celebraron en el restaurante del hotel. Sara se sentó entre sus padres, todavía con la medalla del torneo al cuello y con una sonrisa de oreja a oreja. «No puedo creer que gané», repetía por 10ª vez. «Yo sí puedo», dijo María. «Estuviste increíble. Estamos muy orgullosos de ti», añadió Harrison. Cuando Sara se quedó dormida en la silla, exhausta pero feliz, sus padres se miraron a lo lejos a través de la mesa. «Ahora va a tener una vida distinta», susurró María. «La gente querrá entrenarla, patrocinarla, hacerla famosa». «Solo si eso es lo que ella quiera», respondió Harrison. «Sigue siendo una niña que ama jugar al ajedrez». «Pero es nuestra niña ahora», dijo María. «Siempre lo fue, solo que hoy he podido actuar como su padre». «¿Y qué viene después?». Harrison sonrió observando a su hija dormir plácidamente. «Ahora averiguamos cómo ser la familia que siempre debimos ser». Afuera las luces de la ciudad titilaban como estrellas. Adentro, una familia rota por fin estaba completa, y mañana comenzarían su nueva vida juntos. Un movimiento a la vez. 3 meses después, la vida había cambiado para la familia Thompson Blake. Sara aún vivía con su madre en su acogedor apartamento, pero Harrison iba todos los días. Iban despacio, construyendo confianza y amistad, conversación tras conversación. «Buenos días, Sol», dijo Harrison al entrar en la cocina, donde Sara desayunaba. «Buenos días, papá», respondió ella con naturalidad. Hace 2 semanas empezó a llamarle papá, y ahora el corazón de Harrison cantaba cada vez que lo oía. Habían instalado una hermosa sala de ajedrez en la mansión de Harrison, con tableros de mármol y piezas de cristal. Pero el lugar favorito de Sara seguía siendo la pequeña mesa de la cocina del apartamento de su madre. «Aquí se siente más como en casa», explicó cuando le preguntaron por qué. María salió de su habitación lista para el trabajo. Tenía un nuevo empleo, no limpiando casas, sino otra vez como asistente de Harrison. Pero esta vez todo era distinto. Eran socios en la crianza de su hija. «¿Lista para ir al cole, cariño?», preguntó María. «Casi», respondió ella. «Papá y yo estamos terminando nuestro rompecabezas matutino». La doctora Chen volvía 2 veces por semana para ayudar a Sara a mejorar sus habilidades en el ajedrez. Maestros de todo el mundo querían entrenarla, programas de televisión, entrevistarla, organizadores, invitarla a torneos en todo el país. Pero los padres de Sara habían tomado una decisión juntos. «Quiero seguir en el colegio con mis amigos», les dijo firme. «El ajedrez es divertido, pero me gustan otras cosas también. Quiero aprender de ciencia, arte y libros. Quiero jugar en el patio y comer con Emma». «¿Estás segura?», había preguntado Harrison. «Podrías tener a los mejores entrenadores de ajedrez del mundo». «Ya los tengo», respondió ella sonriendo. «A ti». Y así Sara siguió yendo a la escuela primaria Lincoln, como siempre. Pero ahora caminaba más erguida y sonreía más. «Está más segura de sí misma», le comentó la maestra Rodríguez a María en la reunión de padres. «Habla en clase y ayuda a los demás con sus problemas. Es como si hubiera encontrado algo que le faltaba». «Encontró a su padre», dijo María con sencillez. En el recreo, Sara enseñaba a sus amigos los movimientos básicos del ajedrez, con un pequeño juego magnético. Harrison se lo había comprado. Pronto, la mitad de tercero de primaria ya sabía cómo se movían las piezas. «Estás haciendo que el ajedrez sea genial», dijo su amiga Emma. «Antes de ti creía que era solo un juego aburrido de adultos». «El ajedrez no es aburrido», se rió Sara. «Es como librar una batalla con tu cerebro en lugar de con los puños». Pero ser famosa no siempre era fácil. A veces los reporteros llamaban a la escuela. A veces desconocidos la reconocían en el supermercado. La gente esperaba que fuera seria y madura todo el tiempo. «No me gusta tanta atención», les dijo Sara a sus padres una tarde. «Solo quiero ser una niña normal que, por casualidad, sea buena en el ajedrez». «No tienes que hacer nada que no quieras», prometió Harrison. «Ser buena al ajedrez no significa que pertenezcas al mundo. Perteneces a nosotros. Pero la gente sigue diciéndome que tengo una responsabilidad, que debería competir en más torneos y volverme famosa. Tu única responsabilidad es ser feliz y estar sana», dijo María con firmeza.
Todo lo demás es solo un extra. Un día vino a verlos una visitante muy especial. Se llamaba Gran Maestro Petrov y era el actual campeón mundial de ajedrez. Había volado desde Rusia solo para conocer a Sara. Quería ver a esta niña de la que todos hablan, dijo con su marcado acento. Jugaron una partida en la biblioteca de Harrison. Sara perdió, pero jugó de manera preciosa y aprendió 3 nuevas estrategias. Tienes un don, le dijo el gran maestro Petrov después. No solo para el ajedrez, sino para aportar alegría al juego. Tu estilo es natural y creativo. No dejes que nadie lo cambie. ¿Me enseñarás más?, preguntó Sara con ilusión. No, respondió él sorprendiendo a todos. No necesitas enseñanza, necesitas jugar. Juega con alegría, no con presión. Juega porque te encanta, no porque debas hacerlo. Después de que se fue, Sara se sentó con sus padres en el sofá de la pequeña sala de estar. He estado pensando, dijo en serio. Quiero seguir jugando ajedrez, pero a mi manera. ¿Cuál es tu manera?, preguntó Harrison. Quiero divertirme. Quiero ayudar a otros niños a aprender. Quiero pasar tiempo con mi familia, ir al colegio, tener amigos y, quizás, aprender también a tocar el piano. Suena perfecto, dijo María. Y quizá, añadió Sara con una sonrisa traviesa, quiero ganarle a papá al ajedrez más a menudo, para que no se llene demasiado de orgullo. Ya me ganas la mayoría de las veces, protestó Harrison. Lo sé, respondió Sara, pero a veces te dejo ganar para que no te desanimes. Se rieron hasta que les dolieron las tripas. 6 meses después, Sara empezó algo que cambiaría muchas vidas. Convenció a su escuela para crear un club de ajedrez que se reunía todos los viernes por la tarde en la biblioteca. Niños de primero a quinto grado se juntaban alrededor de pequeños tableros, aprendiendo, jugando y divirtiéndose. Algunos eran naturalmente buenos, otros luchaban con lo básico, pero todos eran bienvenidos. El ajedrez te enseña a pensar en el futuro, les dijo Sara a los nuevos miembros en la primera reunión, pero también te enseña que está bien perder. Cuando pierdes, aprendes algo nuevo y vuelves a intentarlo. Harrison observaba desde la puerta de la biblioteca, con el corazón lleno de orgullo. Va a cambiar el mundo, dijo la doctora Chen al unirse a él. Ya ha cambiado el mío, respondió Harrison. El club de ajedrez creció y creció. Pronto, otras escuelas quisieron fundar sus propios clubes. Sara les ayudó visitándolas y enseñando lo básico. Incluso convenció a una juguetera para que donara juegos de ajedrez a las escuelas que no podían permitírselos. Todos los niños deberían poder probar el ajedrez, dijo en una entrevista de televisión. Nunca sabes a quién le encantará. Aquella noche, en casa, los 3 inventaron un nuevo juego que llamaron ajedrez en familia. En lugar de jugar unos contra otros, se turnaban para mover piezas del mismo equipo, colaborando para resolver problemas de ajedrez. Este es mi juego favorito, anunció Sara después de que resolvieron un enigma particularmente difícil. ¿Por qué?, preguntó María. Porque en este juego ganamos todos juntos. Afuera la nieve empezaba a caer suavemente contra las ventanas. Dentro de su cálido apartamento, una familia que casi se había perdido entre sí jugaba junto a la chimenea. Sara movió un caballo a un casillero perfecto y Harrison le enseñó un movimiento aún mejor. María trajo chocolate caliente con extra malvaviscos y contempló los ojos de su hija iluminados por la pura alegría. Las quiero muchísimo a las dos, dijo Sara de repente, alzando la vista del tablero. Nosotras también te queremos, cariño, respondieron al unísono. Harrison se inclinó y abrazó a sus 2 niñas con fuerza. Somos la familia más afortunada del mundo. No afortunada, le corrigió sabiamente Sara. Simplemente finalmente aprendimos a jugar bien. Y en ese instante, sentados en su pequeño apartamento, con piezas de ajedrez esparcidas por la mesa de centro y la nieve cayendo afuera, todos comprendieron que las mejores victorias no se ganan en tableros de torneo. Las mejores victorias se consiguen en salones y cocinas, con risas, amor y la promesa de un mañana. Sara Thompson Blake, de 8 años, campeona de ajedrez y extraordinaria hija, estaba exactamente donde debía estar, en casa. A veces, las jugadas más importantes de la vida no se hacen en un tablero de ajedrez. A veces se hacen en esos instantes de calma en los que una familia elige amarse día a día. Una hija que al fin encontró a su familia completa. A veces las victorias más hermosas no ocurren en tableros de ajedrez, sino en los momentos de silencio en que el amor reúne a las personas.
¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber de nuestra increíble comunidad alrededor del mundo. Si esta historia te conmovió, pulsa me gusta para ayudar a difundir la bondad a quienes más lo necesitan. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Hablando de historias reconfortantes, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para otra increíble narración que restaurará tu fe en el poder del amor y la familia. Hasta la próxima, recuerda. A veces los tesoros más grandes se encuentran en los lugares más inesperados. Sigue sembrando bondad